Bueno, pues bienvenidos a este pedazo de podcast que vamos a hablar sobre algo muy de actualidad, que es el tema de la vivienda. Para ello tengo conmigo a Ángel de Desocupa Demolition. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas tardes, estoy bien, gracias. Y nada, vamos a ver qué sale de aquí, que seguro que sale algo bueno. Seguro que sí. Y también tengo a Emma, también buena amiga mía y abogada aquí en Barcelona. ¿Cómo estás? Genial, Dani. Muchas gracias por la invitación. Aquí deseando opinar sin fisuras. Así, con esa actitud venimos. Bueno, gracias a vosotros por venir. Yo había querido hacer el tema de vivienda desde hace ya mucho tiempo, porque al final yo sabéis que, bueno, que soy detective privado, como ya mucha gente conoce, que al final una cosa que me da rabia de los detectives es que, bueno, me da rabia, o sea, creo que es labor nuestra y tenemos que promocionar a los detectives, y es que no solo nos dedicamos a hacer cuernos y mutuas, sino que podemos hacer muchísimas cosas más. Hay compañeros que se especializan en temas de economía, ciberseguridad, patentes y marcas. Y entonces a mí me toca de particular el lleno de la vivienda, porque nosotros, ya mi padre desde hace, pues imagínate, la empresa es del 90, imagínate el tiempo que llevamos dedicados, y además especializados en el tema de inmuebles. Entonces por eso tenía muchas ganas de hacer este podcast. Y bueno, yo os empezaría preguntando, por romper un poco el hielo y ya incluso meternos en faena. Creo que es indiscutible que algo pasa con la vivienda malo en España. Cada 2 días veo una noticia de que ha subido un 10% la vivienda, entonces yo no sé dónde vamos a parar. Ahora os diré la experiencia que tengo yo con el mercado inmobiliario, pero quiero que me resumáis un poquito cada uno. ¿Cuál creéis, un poco resumido, cuál creéis que es o por qué creéis que hemos llegado a tener este problema de vivienda en España? Yo, perfecto. Bueno, creo que es una pregunta bastante amplia y habría que contextualizarla. Es decir, el problema de la vivienda se ubica en dos parámetros, dos pilares básicos. Uno es el alquiler y otro es la compraventa. Es decir, ambos están incrementando su valor. En cuanto a la compraventa, el precio está aumentando de acuerdo con las hipotecas que están concediendo. Actualmente existe una facilidad para obtener unas hipotecas y especialmente el Gobierno ha aprobado una normativa basada en la ley ICO que permite financiar hasta un 95% de la vivienda. En cuanto al alquiler, el problema básico que podemos encontrar se halla en la regulación aprobada por parte del Gobierno. Es decir, lo que pretende el Gobierno es regular el mercado de alquiler y está provocando un efecto contrario. El efecto contrario que está provocando es que la propiedad de los inmuebles no desea respetar el marco normativo que ha creado de regulación el Gobierno y, por tanto, aumentan los precios. Existen contratos de temporada que ahora los están intentando regular, pero finalmente, como comentábamos antes, Dani, el gran perjudicado es el inquilino. Lo dejo aquí. Ángel. Bueno, yo no lo veo, a lo mejor. Lo veo como ella en cierta manera, pero otra no. Yo veo que el gran problema, que sea el inquilino, yo creo que es también el propietario, ¿no? Que nos olvidamos un poco de él. ¿Dónde queda o en qué lugar le metemos? ¿No? Porque tampoco se lo ha regalado nadie. Con esto no quiero decir que no apoye lo que has dicho, pero creo que hay que regularizar más que el precio el tema de la ocupación y el tema de la morosidad. El poner un límite, por ejemplo, como Estados Unidos, y el si no cumples tus derechos, obviamente que terminen tus obligaciones. Y te pongo una cartita, 5 días y sales. Porque estamos ante un problema social muy grave con el tema de la vulnerabilidad. Entonces, eso hay que erradicarlo, porque Sí. se va a ir a peor. Sí, vamos a explicar el tema de la vulnerabilidad para el que no lo conozca, que todavía hay gente que no lo conoce, pero es una realidad que vivimos. Antes de eso, a mí, claro, cuando decimos esto de echar a alguien que ocupa un piso, a veces parece algo muy radical, pero no hace falta irse a Dubái para que pase esto. De hecho, yo tengo un amigo que es holandés, que hablábamos de esto y me dice, es que en Holanda esto de quedarse 2 años en un piso que no es tuyo es inconcebible. O sea, nadie lo entiende. Hablamos de un país civilizado, con personas civilizadas y como este muchos más, ¿no? Entonces, algo especial pasa en España para que pase esto. Quizás interesa a alguien, ¿no? Que luego abrimos ese melón, Ángel. Pero el tema de la vulnerabilidad es lo siguiente, que se empezó ya en época de pandemia, que si tú no llegabas a tener una serie de ingresos suficientes, te consideraban vulnerable, envías un papelito, hay un par de trámites, te consideran vulnerables y por lo tanto, aunque no pagues, no te pueden echar de casa, ¿no? Oye, la política, pues cada uno sí tiene una tendencia a otra, nos gustará más, nos gustará menos,
Pero un poco lo que yo creo que denunciamos, tanto tú como yo, o contigo no hemos hablado del tema, ya nos dices qué opinas. Pero claro, al final, tú como abogada, quizás estás en el antes y el después, ¿no? Pero básicamente Ángel y yo, bueno, hablamos por los dos, pero creo que sí, estamos en el después, ¿no? Cuando ya se ha quemado la casa, ¿qué hacemos? Y es la gente que se aprovecha de una ley, que sería lo mismo que aprovecharse de una baja laboral, que es una ley que está hecha para proteger a un trabajador, y ahora resulta que nos aprovechamos de una ley que está hecha para proteger, que no tiene por qué parecerme mal, pero también pienso como Ángel que habría que darle seguridad al propietario, para proteger a la gente que no puede pagar, y encontramos, esto nos contrata mucho como detectives privados, y tú me comentabas que también tienes muchos casos de estos, a gente que dice que no tiene dinero, pero sí que tiene dinero, trabaja en B, como te comentaba, ¿no? Comentábamos que había encontrado un matrimonio que venía de Colombia, que habían dicho que no podían pagar, que no tenían dinero, y el uno estaba haciendo de taxista, jornada completa, y la otra iba a montar un negocio. Claro, esto, al final no olvidemos que tú me decías antes, y yo también, bueno, es verdad que trabajo para empresas grandes también, pero también muchas veces el propietario no es ese gran tenedor siempre, sino que muchas veces hay una persona detrás, quizás es una persona mayor que vive del alquiler que le saca a su propiedad, que ha ahorrado durante muchísimo tiempo y necesita eso para vivir, y la estamos un poco demonizando porque es el propietario, ¿no? Entonces hay que cuidar a los dos. Esto de la vulnerabilidad, tú como abogada, ¿lo has tocado un poco? ¿Lo has escuchado? Sí, entonces, para responder a tu pregunta, me gustaría decir que, en definitiva, cuando analizamos un tema tan delicado y que repercute en la vida de las personas, tenemos que analizarlo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Con amplitud de miras. ¿Qué quiere decir con esto? Que, en definitiva, es un problema social, ¿vale? Tienes, por ejemplo, familias con 2 hijos, 3 hijos, un hijo, familias que a lo mejor no pueden trabajar, que en un momento determinado se quedaron sin trabajo, y que la respuesta o el instrumento jurídico que encontró el gobierno para poder protegerlos de la mendicidad fue precisamente aprobar la ley de la vulnerabilidad. Pero la ley de la vulnerabilidad lo que está enfocado a grandes tenedores, es decir, personas que tienen más de 5 viviendas en España, por ejemplo. ¿Con esto qué se consiguió? Se consiguió una cohesión social. Por ejemplo, si realizamos un análisis comparativo en otros países europeos, que es lo que sucedió en la época de pandemia, casi, por ejemplo, en Francia llegaron a la guerra civil, porque existía una diferencia de clases y había personas que estaban en riesgo de exclusión social y no se les podía proteger a través de sus instrumentos jurídicos. En cambio, en España, sí que es cierto que opino que lo que ha hecho el gobierno es delegar un trabajo que tiene que realizar las comunidades autónomas y el gobierno en sí, de crear una vivienda pública para poder proteger a las personas que están en riesgo de exclusión social, pero tampoco te diría de forma categórica que estoy en contra de la vulnerabilidad social, porque lo que es cierto es que tienes que ofrecer una solución a personas que están en una situación de exclusión social, valga redundancia, y que en definitiva no se pueden quedar durmiendo en la calle, porque esto le puede pasar a cualquiera. Perdón, interrumpa, no me malinterpretes, no hablo de lo bien o mal hecha que está esta ley, que allí ya pues cada uno, en este sentido no soy crítico con el gobierno. Para otras leyes de alquiler que afectan al alquiler sí que lo voy a ser, y mucho, porque creo, como tú decías, que están provocando el efecto contrario, y además a sabiendas de ellos, pero es imposible que no lo sepan. Pero en esta no, sino que hablaba de un poco el aprovechar ese hueco por gente que a sabiendas pues lo que quiere simplemente es dejar de pagar a costa de otra persona igual que ellos. Pero en definitiva, ¿qué sucede? Que esto es un 1%, 2% de la población que, cuando se aprueba una normativa que es beneficiosa, está enfocada a proteger al más vulnerable, se aprovechan de la situación en beneficio propio por egoísmo puro y duro. Para eso intervienen los demás profesionales. A ver, 1 o 2% de toda la población vulnerable. No. Te invito a que te vengas un par de semanitas, bueno, una semanita conmigo, y con eso creo que el porcentaje va a cambiar. Eso no es así. Ya te lo digo yo, porque yo no estoy en un despacho, te respeto, estoy todos los días en la calle y lo veo. Aquí puede haber gente en la calle, yo no digo que no, pero esto no es África. Aquí todo el mundo tiene un techo donde dormir y una cama donde meterse. Y yo entiendo que se pueda poner a gente vulnerable siempre y cuando, y sus derechos, siempre y cuando cumpla sus obligaciones, que es trabajar o pagar, pero no vulnerando el derecho del propietario, que, como muy bien ha dicho Daniel, son gente que no llegan a final de mes porque tienen otros 400 euros, por ejemplo, que le da el Estado porque es una persona mayor, ¿vale? Pero necesitan
ese ingreso para poder llegar a fin de mes. Entonces ya están vulnerando el derecho del propietario. ¿Dónde está realmente el equilibrio? A mí me parece muy bien que el Estado saque estas normativas que ha sacado, pero ¿quién ha sacado la ley? ¿Ellos? Que se haga cargo el Estado, pero no un particular. Es que es así. Saco una ley, yo me pongo una medalla, voy a hablar en plata. Me violan los propietarios y yo los dejo dentro y yo me pongo una... No, es que se la tiene que poner ese propietario, que es el que está ayudando y está pagando las consecuencias de una persona que muchas veces no es que sean vulnerables, que las hay, pero son vagos. Yo te puedo contar 200.000 casos que voy, toco la puerta varias veces repetitivas y a las 12 o la 1 están durmiendo la pareja. ¿Eres vulnerable? Ponte a buscar trabajo. Busca, no te quedes hasta las 12 durmiendo. Hay poca educación en España. A mí mi padre me ha enseñado, ¿quieres algo? Gánatelo. Pero yo no voy a coger o voy a pisar tus derechos por coger los míos. Y si es realmente que necesita ayuda, para eso está Asuntos Sociales. Ojo, que Asuntos Sociales es otro problema. Porque al final esta gente está sentada en un sillón, eres vulnerable, haciendo un informe, y se lo dan y ahí se quedan. No. Yo he tenido casos que fliparías con ellos, de niños con síndrome de Diógenes en la familia, viviendo, por ejemplo, en Chinchón con mierda así. ¿Vale? Levántate de tu sillón, que es tu trabajo, vete y mira cómo está ese niño. Mira en qué trabaja la madre, qué hace, qué tal. Eso no lo hace ninguno. Es un estudio que al final yo me voy a ver y me veo la obligación ya de colaborar con Daniel, que ya se lo ofrecí, para el tema este. Porque ¿cuánta gente hay que me dice que es vulnerable? Y resulta que luego están trabajando en B, así. Cuéntanos algún caso. El 95%. Claro. Entonces yo eso no lo puedo permitir. Yo estoy para proteger al propietario. Que a ver, que si esa persona, lo he dicho más de una vez, es realmente vulnerable porque tiene una discapacidad física, por lo que sea, que yo veo, evalúo que realmente es lo que dice, yo devuelvo el dinero al propietario. Lo he dicho ya más de una vez. Y lo voy a hacer. Pero si tienes cara y vergonzonería, la voy a tener yo más. Y voy a ir a por ti. Al final, ¿quién defiende a un propietario? No le defiende un Estado, ¿quién le defiende? Yo te estoy hablando de un gran tenedor. Yo trabajo para gente pues, como él, como yo, gente pues, particulares que necesitan esa casa para poder... te puedo contar muchas cosas que de verdad te pondría la piel de gallina si te lo cuento. Ángel, cuéntanos algún caso que hayas visto de persona que estaba declarada vulnerable con su papel de soy vulnerable y que, por ejemplo, has encontrado pues trabajando como tú dices. Pues de cada 10 personas, 9. ¿De cada 10 personas, 9? Sí, te lo prometo. Por eso quiero colaborar contigo, Daniel. Yo necesito hacer un seguimiento a esas personas y esas pruebas luego meterlas. Es que es así. He tenido un caso hace poco en Camarena que decían que eran vulnerables. Escúchame, hemos empezado a escribir, tal, no sé qué, la gente en redes. El tío ganaba 1.800 euros al mes. Ella, 1.200 euros de paga. Cada vez que iba a tocar la puerta, se levantaban, estaban durmiendo a las 12 y la 1 de la mañana. Tú eres vulnerable, tú eres un sinvergüenza. Y a ti te tienen que poner la cara colorada. Y si hicieran como hacen en Estados Unidos, que no hace falta ni un juez ni un abogado, es muy fácil. No pagas la renta, él llama a policía, no hay un ingreso, el policía va, toca la puerta, oye, ¿no has hecho el ingreso? No. Esto es real. Te ponen un papel en la hoja y en 5 días te sacan. Y si no puedes pagarte, como ha pasado en Móstoles y por ahí, chalezacos de la hostia, encima dice que son vulnerables, es un chalezaco. Vete a un piso. O no puedes pagar, vete a una habitación. Y no hablamos luego del tema del lucro. O sea, que estamos hablando de que son gente vulnerable y están alquilando habitaciones. Pero no pagan el alquiler, pero están ganando su dinerito también. Falta de educación y respeto es lo que hay en España. Y invito a que os vengáis a la calle. Realmente. Es que Ángel, tú y yo creo que estamos muy sensibilizados con todo el tema de fraude, porque como tú dices, estamos a pie de calle con ello, ¿no? Que hay la concepción, y no lo digo por ti, sino que creo que es una concepción general de pensar que el fraude, en mi caso, no importa que sean una baja laboral, un problema con la vivienda, que pensamos que es algo muy ocasional, que justo para eso y encima el jefe es malo o el propietario es malo, pero realmente hay gente, y cada vez más, que aprovecha las fallas del sistema o las nuevas cosas para sacar tajada, simple y llanamente. Y claro, nosotros estamos especialmente sensibilizados, no solo porque vemos que el porcentaje no es del 1 o 2, yo he alucinado cuando Ángel dice, me lo creo evidentemente, pero he alucinado cuando Ángel dice el 90, sino de que vemos la otra parte. O sea, la otra parte es, como decía él,
gente, pues es que yo he visto casos de una persona mayor que necesita esa renta para vivir, que es una casa que han pagado ella y su marido, que ella es viuda, ella y su marido durante toda una vida para poder tener algo parecido a una pensión decente, pero para ir al supermercado y llegar a fin de mes y que no le paguen lo que toca y verse, como decía él, lo que se dice, ¿no? Decía mi abuela, desvestir a un santo para vestir a otro. Pues yo creo que no hay derecho. Sí, habla, tú habla cuando quieras. Esto es freestyle, ¿eh? Perdona, no te querría interrumpir, pero bueno, podéis interrumpir. simplemente por alusiones decirte que, o sea, al final nuestro trabajo, el trabajo de la abogacía, conlleva conocer con amplitud de miras cómo funcionan todos los sectores. Entonces, yo sé lo que pasa en la calle, sé lo que pasa en los juzgados, sé lo que pasa en los servicios sociales y sé qué pasa en la casa de tanto el propietario como el inquilino, ¿no? ¿Y cómo lo haces para saber tanto? ¿Estás dentro de la casa de ellos? Es mi trabajo, es parte de mi trabajo. Es parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, simplemente lo que te quería deciros ambos es que gracias a Dios o gracias a la normativa vigente que tenemos estos instrumentos legales que nos permiten tu intervención para poder paliar los defectos del sistema, porque el sistema no es perfecto y efectivamente hay personas que se aprovechan de una normativa que ha sido aprobada para proteger a las personas vulnerables que... Oye, tú les picas a la puerta, pero puede ser que haya personas que no tienen trabajo, no encuentran trabajo, no les quieren contratar, están enfermos. ¿Y qué hacemos con estas personas? Realmente, si te das un paseo por Barcelona, verás que hay muchas personas durmiendo en la calle, cosa que no entiendo. Pero, en definitiva, el sistema no es perfecto, el sistema tiene sus fallos y profesionales como nosotros, bueno, tú puedes defender solo al propietario, pero en mi caso, yo, en función de la situación del inquilino o el propietario, tengo la capacidad por mi trabajo de defender los intereses del propietario o bien los intereses del inquilino. Lo que te quiero decir es que la situación de una persona es un mundo. No podemos generalizar porque cada persona es un mundo y tiene unas consecuencias personales y unas circunstancias personales que le empujan a actuar de una forma u otra. En ocasiones, por mi trabajo, pues he llegado a la misma conclusión que vosotros, que efectivamente los inquilinos estaban defraudando el sistema, que se estaban aprovechando del sistema, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones el propietario era un gran tenedor que había tenido un inquilino desde hace 5 años y quería subirle la renta a lo que no estaba escrito. ¿Y qué hacemos? No legalmente. ¿O no? Bueno, eso entonces también tendrá que pagar ahí el propietario, evidentemente. Yo si hay algo mal hecho no lo voy a defender. Yo defiendo lo que veo. Lo que no veo no lo puedo defender. ¿Me entiendes? No significa que muchas veces me dan una información y el propietario a lo mejor no tiene la culpa, tengo que defenderlo a muerte, ¿no? Si no lo tiene, no lo voy a hacer o no lo voy a trabajar. Yo hablo con lo que veo día a día. Y te digo, yo tengo trabajo diario, tengo lista de espera de bastante tiempo y lo que veo es eso. Yo hablo desde ahí. Yo no puedo entrar en la casa del tío, pero sí puedo saber lo que hace fuera. Porque al final me meto en un entorno, me meto en una comunidad, pregunto a los vecinos. Y vas tirando hilito y todo el mundo te da mucha información. Y al final es, no, ¿cómo que son vulnerables? No, si está trabajando. Y la gente te bichea todo, te lo dicen. Entonces, yo puedo entender que haya gente vulnerable, ¿vale? Que lo coja asuntos sociales, que lo trabaje, o si le tiene que dar una paga, que le dé una paga. ¡Ojo! ¿Y si no puede cogerlo? Ojo, que si le dan esa paga tampoco la defiendo, porque contra más pagas des, más se rascan las pelotas. A ti te dan 400 euros, vale. 1 hora, un día a la semana a barrer calles, por ejemplo. ¿Por qué te tengo que dar yo a ti? ¿Eso de dónde sale? De nuestros impuestos. Pero tú sabías, por ejemplo, que también el propietario puede obtener una indemnización por el tiempo en el que... Todavía no lo he visto, ¿eh? Yo todavía no lo he visto. Y tengo mis abogados todavía, yo no lo he visto. Ojalá. ¿Cuántas viviendas has visto que sean adjudicadas a través de servicios sociales a las personas vulnerables? ¿De VPO? Por ejemplo. Pues si no eres de fuera, ninguna. Lo has entendido, ¿no? Y no soy racista, te vuelvo a repetir, en mi equipo tengo gitanos, búlgaros, marroquíes, tengo de todo. Pero a los españoles les ayuda poco. Esto hay que decirlo todo y no me importa decirlo. Pero eso depende de tu nivel de ingresos. Es decir, la adjudicación que se produce por parte de las viviendas... Van a dedo. Van en función de unos criterios determinados por la... Bueno, esos criterios se llaman 3 dedos y se llama trifásico, porque lo he visto también y lo vivo todos los días. Y gente con más necesidad que otros... mira, te puedo decir que hasta de sí, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar, aquí en Madrid me salió una persona que tenía una VPO y la tenía alquilada. Yo me quedé loco. Digo, ¿cómo que la tenía alquilada si es para ella? Una señora.
Y a mí, a mi abogado, oye, pasa esto tal, y dice, dile que se ha quedado sin casa. ¿Por qué? El Estado, como se entere, pues se ha quedado sin casa. Encima estaba alquilando esa propiedad de VPO. Y de esos he tenido, no uno, varios ya en estos años que llevo, que son 5. ¿Pero cuánto es la población de Madrid, por ejemplo? ¿La población de qué? De Madrid, pero la yo no- ciudad en la que vives. O sea, lo que te yo- quiero decir es que al final estamos el comentario que acabas de hacer. O sea, en definitiva, lo que estamos es ejemplificando. Estamos hablando a través de nuestra experiencia, que son 10 casos, 20 casos, 30 casos, pero en realidad es que hay una población mucho más grande y las adjudicaciones se producen por una serie de requisitos determinados por... Sí, pero que los enchufes están. Hazme caso. ¿Lo quieras ver o no lo quieras ver? Yo te lo digo. Lo hay en todos los lados. Lo tienes en el gobierno, con el hermano de Pedrito, etcétera, etcétera. No, yo no voy a entrar en política, a mí me da igual. Pero lo hay en todos los lados. Hay gente con mucha necesidad que no se lo dan. Y hay gente que no la tiene y se lo dan. Yo hasta la fecha no lo he visto, la verdad. Una situación como la que escribes no la he visto. Yo, metiéndonos en tema de normativa, yo sí voy a ser crítico, como digo, al final, a ver, aquí hay una parte de eficiencia del mercado y otra de ideología, ¿no? O sea, las cosas se pueden hacer de una forma u otra, pero al final en muchas cosas todos queremos lo mismo, ¿no? Yo, a ver, el problema de la vivienda creo que se basa que evidentemente es algo fundamental, todos necesitamos un techo y una casa donde vivir, y aquí hay varios factores en juego y coincido contigo que es un problema complejo, ¿no? Pero mira la experiencia que tengo yo el otro día. Yo estaba mirando pisos para alquilar aquí en Barcelona, porque por motivos personales voy a cambiar de piso. Todo, y si no, hacer la prueba, es el que me está viendo, coge tu aplicación de Idealista o de Fotocasa o lo que tú quieras, no me paga ninguno, coge la aplicación y mira en Barcelona ciudad, alquileres, y todo verás que son contrato de temporada. ¿Por qué? Para escapar a la ley de arrendamiento, que es insostenible completamente. Vamos a poner un ejemplo, porque yo no quiero... o sea, lo que se ha hecho aquí es limitar el precio del alquiler. Entonces han dicho qué solución brillante tenemos, que es que ponemos un precio máximo y así todo el mundo puede llegar a tener un piso a un precio digno. Esto es como lo de Maduro, ¿Y por qué no de subimos imprimir el dinero. sueldo? Mejor. Claro, bueno, es que también lo hacen. Esto es como lo de imprimir dinero. Bueno, pues hoy sí, pero mañana ya veremos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y además, yo sí, tú comentabas que no, yo sí que trabajo para pequeño propietario, pero también para grande. Y lo que hacen muchos grandes propietarios, como es lógico, y como lo haría cualquiera que tuviese su patrimonio, o la gran mayoría de personas, es llevar su dinero donde está bien puesto. Es decir, retirar oferta de mercado de alquiler. Lo cual hace que lo que hay sea más caro. O lo hacemos de temporada. Y más reducido. Entonces, es un problema, pongamos un ejemplo extremo, esto nos lo enseñan en primero de economía, si pongo un precio máximo hay un exceso de demanda y la oferta se reduce, o sea, no es discutible porque es primero de economía. ¿Qué pasa? Si yo pongo la idea genial, para poner el ejemplo que sea visible, precio máximo de alquiler por un piso, 50 euros, ¿cuántos pisos van a quedar en alquiler? Cero. Entonces, en eso sí que tengo que ser muy crítico con la política y me da igual, o sea, estoy cero puesto en política, ¿no? Tú antes decías no sé qué de Sánchez, yo creo que es lo único que sé de política, que Sánchez es el presidente del gobierno y poco más. No estoy puesto, pero sí que las políticas como tal que aplicamos en vivienda veo que solo hacen que empeorar el mercado y sobre todo empeorar la situación, ya no del propietario, porque el propietario puede coger y dedicar el piso a alquiler de temporada, alquiler de habitaciones, lo vendo, hago cualquier cosa. Pero el inquilino, que todavía hay gente que tiene que seguir viviendo y pagándose un piso de alquiler, es el gran perjudicado de todo esto. Entonces, lo que yo no me creo es que con la de... No sé cuántos asesores tiene el gobierno, pero con la de gente que hay en el gobierno, lo que yo no me creo es que sepa, con la Generalitat, es que insisto, no sé de dónde viene, me da igual. Lo que no me creo es que no sepan que se va a provocar esta situación. Lo que pasa que es cuestión de colgarse la medallita y decir, mira qué ley más chula he sacado, porque esto no os lo he enseñado en la educación secundaria obligatoria. Esto no lo sabéis. Pero esto os va a joder a vosotros directamente. Entonces, ¿cómo lo vemos esto? Yo lo veo de la siguiente forma, que en definitiva, como lo acabas de comentar tú también, Ángel, o sea, el problema que tenemos en la sociedad es que pretendemos imitar otros modelos. El gobierno lo que ha hecho es intentar imitar modelos que se aplican en Alemania, por ejemplo, y lo que obvia es cómo funciona la sociedad española. Es decir, tú cuando
apruebas una serie de normativas y impulsas políticas públicas, tienes que conocer a tus ciudadanos, tienes que saber cómo piensa un propietario, cómo piensa un inquilino y cómo funciona tu estado. Tú no te puedes comparar y copiar otros modelos. Entonces, el problema que tenemos de base, primero, es ese. Y en segundo lugar, efectivamente, se han aprobado unas normativas que perjudican al inquilino y esto se ha realizado por un exceso de regularización, porque se está intentando regular el contrato de arrendamiento por temporada, se está intentando regular la subida del IPC, se está intentando regular absolutamente todo y lo que está provocando es que, en definitiva, el propietario pierda margen de negociación, el inquilino pierda margen de negociación y la economía se encuentre estancada. Es decir, el dinamismo que se requiere que exista en el mercado del alquiler no existe. No existe. Lo han bloqueado. Porque Claro, anteriormente se podía negociar. Teníamos un margen de negociación entre propietario e inquilino. Ahora no. Y cuando tú bloqueas el mercado no funciona. Y otro de los problemas base que tenemos, que creo que lo he comentado anteriormente, es que los impuestos que estamos pagando una barbaridad de impuestos en cuanto al ITP. Por ejemplo, en Cataluña es del 10% por la compra y venta de inmuebles. ¿Por qué no se está empleando toda la cantidad de impuestos que estamos pagando para construir vivienda pública? Es decir, el gobierno está derivando un problema que se puede solucionar de base, que es construir y proteger a las personas que realmente lo necesitan a través de la concesión de viviendas públicas y dejar que el mercado fluya, que exista oferta y demanda. Bueno, efectivamente, cuando sí se construye vivienda pública y se incentiva a la vez, se dan buenos incentivos para que haya vivienda de alquiler, no hace falta que lo toquemos, no hace falta que toquemos el mercado, va a bajar ese precio de alquiler. ¿Puedo decir una cosa? Puedes decir lo que quieras. Yo creo que regularizar el tema pago sería muy importante para estabilizar el precio y poder acceder a una vivienda y a un alquiler. Acción, causa, efecto y realidad. Es decir, si tú dejas de pagar y no pasa nada y te vas a otro lado y lo vuelves a hacer y te vas a otro lado y lo vuelves a hacer y te vas de rositas, al final no hay una regularización de precios ni de forma de pago. Hay un descontrol total. Entonces, si regulamos el tema de el corriente de pago, que es importante, los propietarios no pondrían quizá, entre comillas, tantas trabas, ¿no? Totalmente. Necesito 20 nóminas, tu número de teléfono, tu número de pie. No, es que al final el propietario se tiene que poner un escudo y decir, a ver, ¿quién me ayuda a mí realmente a que no me pase esto? Si el Estado se hace cargo de eso, Totalmente. ¿vale? Ponemos un precio. Ese es el precio de mercado. Como te lo he dicho, en Estados Unidos llegan, te ponen una carta, ¡fum! Hay una regularización de mercado. Pero vamos a hacerlo desde la base, que es que todo salga bien. Porque, no, vamos a poner ahora un límite de alquiler. Es que se está jodiendo al propietario. Me da igual que sea grande que chico, me da igual. Nos están haciendo polvo. Por 4, que te dice, haz lo que yo haga, pero no lo que yo... O sea, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga desde mi mansión. No, vete a la calle. Conoce realmente el problema de la gente. Involúcrate dentro del pueblo. ¿Sabes? No me lo hagas desde una tribuna y matándolos todos. Y ojo, lo vuelvo a decir, me da igual izquierdas que derechas. Son la misma caca con diferente culo. ¿Vale? Que quede bien clarito. Soy apolítico total aquí en España, porque ninguno está haciendo nada. Ninguno. Y el pueblo cada vez más fracturado socialmente, lucha entre géneros, no están haciendo nada. Se veía mucho mejor años atrás que ahora. Estamos provocando un derrumbe y una ruptura social y la gente pegándose por él. ¿Quién manda? Abrir los ojos, somos el pueblo. La clase política está destruyendo todo. Y vuelvo a repetir, me da igual izquierdas que derechas, que quede bien claro. Ninguno está haciendo nada. Si me permites, realmente en España sí que existe un registro de morosos. Es decir, cuando existe un inquilino que ha realizado un impago de rentas y ha tenido un proceso, existe un registro de morosos y el propietario puede acudir. También es cierto que una parte del bloqueo que se produce a nivel social en cuanto al dinamismo que había anteriormente es el exceso de requisitos exigidos por parte de la propiedad, que hasta te piden un aval.
Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente también el gobierno tiene un registro de inmuebles que tú puedes, por ejemplo, si eres gran tenedor, te inscribes dentro de ese registro, solicitas, por ejemplo, alguna subvención para renovar tu piso, reformarlo y ponerlo en alquiler, pero de acuerdo con los precios que te fija el ayuntamiento en este caso. Entonces, los instrumentos legales sí que existen, pero el problema de base es la falta de confianza que existe en las instituciones públicas, ¿no? Y también en la falta de conocimiento acerca de cómo funciona la realidad social. Yo no sé por qué el registro de morosos, no lo sé, no sé cómo funciona, pero lo que sé es que no funciona, porque es que a nosotros nos llegan muchas veces, como decimos, ¿no? Ángel y yo, por lo menos hablo por mí, yo llego cuando la casa ya se ha quemado y nos dicen, caso real, lo que te decía, oye, se nos ha metido un hombre que venía de familia feliz, que parecía que todo estaba bien, una nómina de 4.000 euros, para adentro, no paga. Resulta que la nómina es falsa. Esto la gente no lo sabe, se venden las nóminas. Hay nóminas falsas que se venden, tú la compras. ¿Por qué este tío no está en el fichero de morosos? No tengo ni idea, pero lo que sé es que no está, porque si no, como decía Ángel, no te pedirían hasta el número de pie para entrar en un piso. Puede ser que no lo había hayan una lista. registrado, perdón. Pero lo que yo te digo es que no representa la realidad del día a día. No lo sé si es que esa persona le ha dado pereza entrar en el registro, no sé si es que le pedían algo extra. Y muchos, no lo y sé. muchos propietarios lo único que quieren es recuperar su casa y luego ya ni piden deuda, si quieren descansar moralmente, anímicamente. Es como estamos derrotados, ya hemos, no, Ángel, no queremos, ya está. ¿Sabe? Entonces, eso se queda en un punto ahí que no aparece por ningún sitio. Pero lo suyo sería un verdadero fichero, abrir, y creo que ahí está la clave de la regularización de muchas cosas, de muchísimas. O sea, decir, vale, quiero alquilar, vale, no hace falta ni nóminas, vamos a mirar el fichero, sale el de morosos fuera. No, va, puedes. Y ahí habría una regularización brutal. Ahí el propietario realmente se sentiría muy protegido. Y yo te hablo, yo tengo una casa, pero si la pusiera, yo me sentiría relajado. Es como, ¿sabes? Y si falla algo, el sistema que se haga cargo y que diga 5 días fuera, no 2 años. Y mientras te pago el agua, la luz, tal, no. Eso es un abuso, eso es un robo. Que sí, que la persona que está dentro, ya, pero ¿y el que se la gana con el sudor de su frente? ¿Qué te hace regalárselo al otro? Eso no es así. Y está claro que el sistema está fallando por todas partes. Tanto por el fichero de morosos que dices tú, pues yo no lo veo. Yo estoy en la calle todos los días, yo no lo veo. Pero es que también hay un punto, como decías tú, de entre no tener un techo y tener que tener un piso en el centro de Barcelona. O sea, tú hoy has venido, creo que has hecho unos cuantos kilómetros para llegar aquí. Otra cosa, si no puedes, elegir es renunciar. Porque si no puedes en el centro de Barcelona, puedes fuera de Barcelona. Yo lo digo porque yo en Madrid es carísimo. Vale, acepto. Pero tú te vas a pueblos aledaños y la cosa empieza a bajar de precio a medida que te retiras. Y elegir es renunciar. Si no puedo comprar esta taza, pues me lo bebo la botella de agua que está aquí. Si esto cuesta 3 y no puedo permitírmelo, esto cuesta 1. Hay que saber dónde nos metemos. Y te digo, y si no puedes permitirte nada, ya pongamos el caso para no dejar a nadie en la calle, ¿por qué no hacemos una serie de vivienda pública con nuestros impuestos? Que yo creo que, seas de la ideología que seas, sabes, no te digo tú, cualquiera que nos esté viendo, seas de la ideología que seas, sabes que están malgastando nuestros impuestos. Totalmente. A punta pala. ¿Por qué no hacemos un techo para gente que no tiene techo? Que no hace falta que sea en el centro de Barcelona ni de Madrid. Te digo, tú hoy has hecho unos cuantos kilómetros para venir hasta aquí. ¿Cuánto hay sin edificar? O sea, no me digáis que España está llena de pisos y que no hay más sitio. ¿Cuánto hay por edificar? ¿Y cuánto cuesta hacer unos pisos decentes a 1 hora y media de Barcelona? A 1 hora de Barcelona. Perdona, y también hay pisos o edificios en Barcelona que están abandonados y que se podrían emplear para poder enfocarlo a la vivienda pública, por ejemplo. Y hay miles de edificios. Si son de banco, perfecto. Bueno, son de o públicos o de banco. Que se pueden Públicos vender. o de banco. Un propietario, Sí, si lo ambos, quiere tener no. cerrado, pues que lo tenga cerrado. Pero un ¿Pero banco por qué lo lo que tiene que hacer... tener cerrado si tienes un problema de la vivienda? Es decir, con eso tampoco estoy de acuerdo. Bueno, pues Porque quieres tenerlo cerrado. claro, es tuyo, es tu elección. Es lo que te hemos puesto antes de ejemplo, que te ha puesto de una chica y Pero 300 hombres. Por eso se ha aprobado. Se ha ¿Sabes? aprobado Te lo en ponemos otra vez aquí Barcelona. delante. Por eso se ha- Porque sigues. Por eso se ha aprobado en Barcelona el impuesto a las viviendas vacías en la Generalitat. Es decir, lo que tampoco tiene sentido es que si tú tienes escasez de vivienda y tienes un ¿Y señor... por qué tengo que hacer lo que dice el gobierno? No lo entiendo. Pues tú estarás en tu elección de hacer lo que creas oportuno, pero otra cosa es que la sociedad te diga, perdona, tú tienes 10 inmuebles y tienes 10 personas dispuestas a alquilar tu inmueble Bueno, cuando ¿y si tú... le quiero tener cerrado?
Es mi elección como persona. Pero Estoy la en una vivienda tiene democracia. un fin público. Entonces, como os decía, al Esa ya te realizar... pones. Perdón, Esa ya te pones. claro, a realizar como un análisis de qué es lo que está sucediendo con el problema de vivienda, tenemos que tener en cuenta desde qué perspectiva estábamos hablando. Como bien decía antes, vosotros estáis hablando ya cuando, como lo has comentado Dani antes, vosotros estáis hablando cuando el problema ya se ha consolidado. Es decir, vosotros intervenís en la fase final, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Perdón, un inciso. Yo llevo tiempo diciendo que los detectives, nuestro futuro es, no sé si podía aplicar a lo tuyo, ¿no? Quizás no. La fase de prevención. Es decir, que ya lo estamos haciendo, que nos vienen y nos dicen, oye, voy a meter a un tío en mi casa, pero míramelo bien si tal o no. Y como están los números y el riesgo, la verdad que merece la pena. Volvemos a lo mismo. Lo que no soluciona la parte pública, lo soluciona la parte privada. Pero por favor, continúa. Ahí es donde iba yo, que cuando un propietario decide poner en alquiler su inmueble, tiene que tomar en consideración una serie de aspectos, poner una alarma en su vivienda, poder estudiar bien quién es el inquilino. Luego, cuando existe algún conflicto, tiene que estar abierto y ser flexible a la negociación. Es decir, cuando un problema se consolida es porque las dos partes no han querido No, pero dialogar. es que los estás poniendo a la par. Un conflicto no es que llegue un tío aquí con una pistola, me pida la cartera y le diga, bueno, te doy la mitad. O sea, tienes un tío que entra en tu casa sin tener ningún derecho, ¿qué tienes que mediar? Es que, ¿Y qué pasa cuando ha entrado con un derecho? Y ha entrado, tiene un contrato, le ha finalizado el contrato, Sí. pero el propietario le ha impuesto una serie de condiciones y no ha estado abierto a la negociación. No, pues cada caso es cada caso. Puede ser que haya veces que esté a la par, pero lo que no podemos es aquí hacer un 50-50 con una persona que no tiene ningún derecho. En caso de la ocupación, tienes razón, pero en el caso en el que ha existido un contrato previo y el propietario no ha estado dispuesto a negociar y el inquilino tampoco ha estado dispuesto a negociar... ¿Tienes una casa? Vale. Tienes una casa. Me alquilas una habitación y entro. ¿No? Te estoy pagando, me alquilas la habitación y entro. Y eres la propietaria y vives conmigo. Y empiezo a usar cosas que no te van a gustar. El baño, tu cama de vez en cuando con alguna chica, porque me pone... ¿Vale? Vamos a ponerlo ahí. Tengo mis derechos. ¿Qué haces? ¿Me vas a seguir dejando ahí? Depende, voy a hablar contigo. Y te Vas voy a a hablar decir- conmigo, vas a voy a negociar. voy a dialogar contigo en ¿Para primer qué? lugar. Porque te respeto, Me respetas. Y si me paso ese respeto por la costura de abajo... pues ya hablaremos. No, te estoy En otros diciendo. términos. Y ahora te voy a dejar sin pagar encima. Sácame. Y encima me voy a hacer dueño de tu cama. Y un día vienes y tiene la cerradura cambiada. Por ejemplo. ¿Seguimos hablando? Porque Pues sí. eso mejor no va, es cuestión de educación. Pero ya estamos en una situación extrema. Es decir, por No, eso no, te pero- decía pero que es hay que- que analizar por fases el problema. Es decir, si ya estamos en la fase Pero es que final. una vez que le tienes dentro, el problema ya está. Porque ya le has dejado pasar. En el caso de la ocupación, estoy de acuerdo. No, y en el caso de totalmente. inquilino. Yo te estoy hablando como inquilino, no me vienes como ocupa. Como inquilino. Eso es un problema. Claro. Te voy a comer las cosas de tu nevera, etcétera. En fin. Vamos a ver si negociamos. A ver, total. claro, es que Mientras La no ley me de toques la proporcionalidad, mermelada. esa famosa. Mira, no me toques la mermelada. De todas formas, o sea, yo tengo que decir, porque ahora estamos poniendo ejemplos, que claro, que Ángel y yo los vemos a diario, pero tengo que decir, y lo digo de verdad, que yo hablaba con Ángel fuera de cámaras, tanto para ti como para todo el mundo que nos ve, y él me decía que caso que él ve que no es justo, o que efectivamente alguien que pasa una mala racha o algo que no lo hace. ¿Es verdad o no es Sí, verdad? sí, Que es real, hemos hablado tú y yo. totalmente. O sea, que no parezca, porque es que no eres así, no parezca que es una persona sin escrúpulos y que lo No, echa no, por no echar. lo soy. Porque No lo soy para ya te nada. digo que si es el caso que dices tú, pues eso, ¿no? Le tienes alquilado, da igual, un piso, una habitación. A todos nos pasan cosas malas en la vida. A todos nos pasan cosas malas en la vida. Pero yo puedo negociar pues con un trabajador mío que por lo que sea necesita más dinero o por lo que sea no puede hacer tantas horas pero tiene un problema a su hijo y ni siquiera la ley le ampara en ese sentido. Evidentemente, pero una y un millón de veces puedo negociar. Lo que no puedo negociar, disculpa Ángel, lo que no puedo negociar es con un tío que se ha cogido la baja durante 2 años para vivir a mi costa. No, fuera y punto. Vale, totalmente de acuerdo. Porque- Nada que porque- objetar. Claro, porque no, pero al final es lo que tú dices, defender los derechos del que entra a vivir, ¿no? Porque el propietario tal. Vale. Pero los derechos se adquieren cuando cumples tus obligaciones, que es cuidar y sobre todo pagar. Al momento de dejar de pagar, tienen que terminar tus derechos. Porque tienes obligaciones.
Es como dicen en la Constitución española, todos tenemos un techo digno. Yo lo defiendo, soy el primero que lo defiende. Pero también dice la Constitución es que tenemos las obligaciones de trabajar para poder pagarnos ese... Es que eso se le olvida a la gente y eso es real. Yo quizás no sería tan radical, Ángel, porque sí creo que... ¿Radical el que de trabajar? No, Vale. No, radical de el primer mes que no pagues te echaría a la calle. Yo no sería tan radical. No, a ver, hay que estudiar cada caso como tú muy bien has dicho. Pero sí me ha gustado lo que has dicho tú de decir una cosa, ¿y si este dinero que falta, en vez de ponerlo el propietario, que seguramente lo necesita, lo pone el Estado, en vez de gastárnoslo en tanta tontería? Me ha encantado. Y que el Estado diga... No, que sí, la Generalitat, por ejemplo, paga el alquiler... ¿Tú conoces a alguien que lo haya cobrado? Es como el Bigfoot esto. No, yo, por ejemplo, acabo de tener un caso en el que efectivamente la Generalitat y los servicios sociales le han abonado varias mensualidades de alquiler al propietario, cuotas impagadas por parte del arrendatario. Yo es la primera vez que lo escucho. De hecho, te digo, yo estoy aquí, pero mis chicos vienen a 3 casos hoy aquí y están trabajando mientras yo hago esta entrevista. Yo no lo veo a la Generalitat por ningún lado y ayuda de ningún tipo. Si lo hace, ¿por qué tengo que estar yo aquí? No pinto nada, ni mis chicos. O sea, efectivamente existe un número grande de problemas a los que no puede dar respuesta el Estado. Esto es un defecto del sistema, totalmente de acuerdo, pero no seamos radicales. Creo que hay que valorar las circunstancias. Nadie está siendo radical, simplemente tú proteges un lado y otro. Es decir, yo no protejo un lado y luego otro, yo protejo los dos. Es decir, yo lo que hago es analizar con amplitud de miras qué es lo que sucede. Esto es como un combate de boxeo, cuando lo ves de abajo y dices, no, si no duele, pero cuando te meten el primer puñetazo ya piensas de otra manera. De hecho, no, para nada. De hecho, tengo casos en los que efectivamente hay situaciones de ocupación y yo defiendo la propiedad. Y me asombra la lentitud de la justicia, pues totalmente. Lo tienes en el vídeo que me has enseñado antes de pasar aquí. Cuéntalo. Totalmente. Existen situaciones en las que la justicia... A mí me encantaría escuchar eso que hemos visto. O sea, una tía que está ahí metida, que encima vienen 3 a defender que se quede ahí. Cuando la propiedad no es suya. Ahí... No piensas igual que acabas de decir. No pienso igual porque la situación no es igual. Es lo que intento decir es que no todas las situaciones son iguales, que no podemos realizar un análisis simple de cada caso, porque hay que profundizar. Pero el verdadero análisis no se hace desde poner leyes o estar en un despacho. Se hace escuchar al cliente, como hago yo, para ver qué información me da él y luego ir y picar puerta y ver qué información recibo ahí. Ese es el verdadero trabajo. Hazme caso. Pero bueno, yo creo que el verdadero trabajo es bastante subjetivo según lo que acabas de decir, porque considero que también hay que tener en cuenta que gran parte del trabajo se hace en el despacho y también en los juzgados, también con la policía. Dos son fundamentales. Bueno, eso viene conmigo detrás. Tengo mis abogados también, como te he dicho antes de entrar. Por eso que al final el trabajo no es solo uno, el trabajo... No, yo no me estoy diciendo que sea yo solo. O sea, yo respeto tu trabajo, te he dicho que tengo abogados yo también, pero el rollo es... Porque, a ver, a mí tú me puedes vender la moto, pero yo ya he comprado casco. Yo puedo ir a hablar con el propietario, contarme una milonga y luego resulta que esa milonga no es real, que también me la he encontrado, ¿eh? Cuidado. Pocos, pero también me la he encontrado. Y cuando me la he encontrado he dicho, no. Esto es lo que hay si lo quieres y si no dejo el caso. O sea, pocos, te estoy diciendo que a lo mejor de cada 100 me he encontrado 2, ¿vale? Pero los demás son como los que estoy exponiendo aquí hoy en día. Y son cara, poco respeto y sinvergonzonería. Porque tú puedes tener una mala situación de vida económica, de trabajo. Si yo sé empatizar, si yo no tengo ese problema. Pero, ¿hasta cuándo? Vamos a hablar con asuntos sociales. O sea, yo cojo a la gente y voy a hablar con asuntos sociales. Muchas veces. Para ver qué salida se le puede dar a esa persona. Si Cruz Roja tiene que pagarle los meses, si tienen que darle la entrada para otro piso. Yo todas esas cosas las muevo. Créeme que las muevo mucho. Pero te digo, no lo están haciendo bien de ninguna forma. Pero una forma de terminar es un sitio donde estén todos los morosos. Pim. ¿Quieres volver a alquilar? Subsana tu error. Que hay un registro de morosos. Totalmente. Lo existe. Que no le hay. Existe un registro de morosos. Que si no la gente, escúchame, no buscaría nóminas falsas, no buscaría... Que eso no existe, no es real. Yo a la gente lo que le digo es, aval bancario.
2.000 euros, 3.000, me da igual la cifra, es por decir algo. Pero si no te traes aval bancario, te está diciendo que es insolvente. Olvídate de él. El Estado que le ayude y que le dé una VPO. Eso sí lo defiendo. Porque son los derechos del Estado, pues que se haga cargo, pero no un particular. ¿Qué medidas, Emma, crees que podemos tomar como sociedad a nivel legislativo para destaponar un poco esto? Porque hemos coincidido todos en que hay un problema y creo que es innegable. ¿Qué cositas crees que podríamos mejorar? ¿Qué cosas podemos mejorar? Pues en primer lugar, yo estoy en contra de la regularización, ¿no? Es decir, lo único que ha hecho es, como bien he dicho antes, desbloquear bloquear el mercado. Y lo que tenemos que hacer es permitir que exista un diálogo y negociación entre inquilino y propiedad para poder regularizar. Y luego tiene que existir una educación de cara a grandes tenedores de, escucha, tú tienes un edificio, tienes miles de viviendas, pues tus viviendas tienen un fin público que tienen que servir al alquiler. Entonces, flexibiliza el alquiler, escucha, dialoga con el inquilino y de esta forma lo que obtienes es una cohesión social porque tanto el inquilino encuentra una vivienda y está dispuesto a pagar el alquiler y lo paga y cumple con sus obligaciones y luego por otra parte la propiedad cumple con su obligación de dar en alquiler en la vivienda porque anteriormente a que se aprobaran estas normativas vosotros decís que estáis a favor de ello pero realmente no tiene mucho sentido a nivel social que tú tengas en propiedad 10 viviendas y que no estés de acuerdo en alquilarlas. Vamos a ver, mira, hay una anécdota que a mí me encantó cuando la leí hace un montón de años, a ver si la puedo explicar bien, que decía, cuando la Guerra Fría terminó y el bando comunista sabía que estaba abocado a una economía de mercado, uno de ellos de ese bando en una reunión preguntó, ¿y quién garantiza, decía, ¿y quién garantiza el suministro de pan en una ciudad como Londres? Le contestaron, nadie. No hay nadie diciendo a qué precio vender pan, ni cuántas barras de pan, pero hay barras de pan para todo el mundo. La economía de mercado funciona, tiene sus fallas, evidentemente, pero cuanto más toquemos en el mal sentido una cosa, mal vamos, ¿no? Y luego, en el sentido de... Yo es que soy muy pro libertad, ya me da igual, no hablo de derechas ni de izquierdas, ya he dicho que no tenía ni idea de política, pero soy muy de pro libertad. Hombre, no creo que nadie tenga 10 pisos vacíos por gusto por un tema patrimonial. O sea, eso no creo que exista. Ya no porque sean más bonitos o más feos, sino no creo que nadie los tenga por gusto. Creo que a veces, por comodidad, se puede tener algo vacío, porque, pues como he dicho, me han puesto problemas con el alquiler y esto quiero que dentro de 2 años sea para mi hijo, para que me dé un problema y me entre un ocupa lo dejo vacío, además lo veo perfectamente legítimo, o porque, escucha, voy viniendo una vez por mes y quiero estar solo. Es que si al final nos metemos en decir con una propiedad privada lo que tiene que hacer una persona, mira, yo tengo muchos amigos latinos y te prometo que muchísimos hacen la comparación de que así empezaron en ciertos países de Latinoamérica antes de haber acabado en desastre, queriendo meter este tipo de medidas. Y yo, la verdad, no creo, espero que no acabemos tan mal, al final estamos en toda la Unión Europea y tal, pero lo que sí sé es que no son la solución. Y que además no solo son la solución, sino que no solo no son la solución, sino que, como he dicho antes, ellos saben que no es la solución, pero es lo que vende. Bueno, si me permites, o sea, yo también soy pro libertad, a nivel empresarial creo en la economía circular y efectivamente creo que hay que dinamizar la economía y que al final, o sea, una persona tiene que trabajar y ¿qué sucede cuando existe una persona que acumula mucho capital y no quiere que ese capital circule y haga funcionar la economía? Ahí está el problema de base. Eso por ley es imposible, ya tienes impuestos que son abusivamente progresivos para que eso no pase. Y pagas impuestos por todo, por trabajar, por no trabajar, por el capital, por tener, por transferir, como tú lo has dicho. Como decían en esa película, hay 2 cosas que no escapan a nadie, la muerte y los impuestos. Es que es así. Es que nadie puede no pagar. Pues utiliza esos impuestos para construir vivienda pública. Pues es lo que estamos diciendo Ángel y yo. Perfecto, pues utiliza. Claro. Lo que decía, o sea, todos los impuestos que estás pagando en la Generalitat, por ejemplo, el ITP, pagas un 10% de ITP. ¿En qué otra ciudad española se paga 10% de ITP? ¿O en qué otra comunidad autónoma? Ninguna. Pues utiliza ese dinero para construir vivienda pública y solucionar el problema base de la vivienda. Pero ¿y dónde va ese dinero? Porque nadie lo sabe. Es como... A las arcas de la Generalitat. Es que es complicadito el tema. ¿Qué dices, Ángel? Que te veo con ganas de hablar. Yo no digo nada. Yo digo que
todo está fallando, es una cosa obvia y que intentamos adornar algo que no funciona, que es la política. Vuelvo a repetir lo mismo, decirme cansado, izquierdas y derechas. No funciona ninguno. Y cuando algo no funciona hay que quitarlo. ¿Cómo? No lo sé. Mucha vivienda de protección oficial, de todo lo que tú quieras, VPO, tal cual. Vale, voy a poner un ejemplo. Lo del volcán. Siguen viviendo en contenedores. Increíble. No hace falta VPO. Con dar a esa gente lo que se llevó en su día, yo creo que ya sería un gran logro. La Dana. Si no es por el pueblo, por la gente que está apoyando, por tal. ¿Qué más? Y pedimos que hagan casas cuando no son capaces de ayudarnos a los que podemos tener, entre comillas, algo. Pero eso sí, yo me subo el sueldo. Y desde mi sillón. Chicos, ocupar. Pero la mía no se puede ocupar. ¿Por qué? Hay que derrocar al gobierno. Son palabras mayores, te lo digo así de claro. Te lo he dicho antes de entrar aquí, antes te ríes, pero antes te lo he dicho. ¿En qué país te he dicho que estuvieron sin gobierno? ¿En Bélgica? Bélgica. Que derrocaron al gobierno y elegía al pueblo. ¿O en Suiza? ¿En Suiza? ¿Para poner un buzón? Todos votamos para poner ese buzón. ¿Qué pasa? Que solo es... Pero Ángel, o sea, realmente te voy a decir una cosa. En España tú tienes estos instrumentos locales. El problema que tienes es que la gente no está involucrada. Es decir, no quiere participar. No, la gente, ¿qué gente? Los que están arriba, me estás hablando. No, te estoy hablando de la población en general. Tú tienes instrumentos para controlar el gobierno. Tienes un instrumento que se llama para la ley... controlar el gobierno, con un voto cada 4 años. Ley de transparencia. Con un voto. A través de la ley de transparencia. ¿Tú crees que hay transparencia? ¿O te hacen ver lo que ellos quieren que tú veas? Tienes la ley de participación ciudadana, que te permite votar qué cambios o qué construcción quieres que se realice en tus barrios. Te voy a poner un ejemplo. Delante de mi casa pusieron una papelera, ¿vale? Delante de mi casa. Y yo interpuse una queja en el ayuntamiento. Y a la semana siguiente esa papelera estaba fuera. Lo que te quiero decir es que tienes que conocer cuáles son tus derechos y ejercerlos. ¿Por qué no negociaste lo de la papelera? Porque tenía un instrumento legal que podía utilizar y a la semana lo resolví. Mi trabajo es solucionar problemas, no crearlos. Ya, depende de cómo lo mires. ¿Cómo lo miras tú? Dímelo. Hombre, pues obviamente, si tengo que negociar con una persona que está en mi casa y que no me paga, no tengo nada que negociar. No, ahí que estoy totalmente de acuerdo, no tienes nada que negociar. Te estoy hablando en otro contexto de negociación. Y yo te estaba hablando de la negociación en lo referente a inquilino o propietario. Sí, en cuanto a la ocupación no tienes... Una papelera, haces un escrito y te la quito, pero yo hago un escrito, entran en mi casa, la ocupan gratis, cogen el DNI y se piran. Y no vale ni escrito ni nada, tengo que esperar 2 años. ¿Por qué? A la semana, tú fíjate lo que me has dicho. A la semana. Para sacar un ocupa, 2 añitos. Pero, perdona, yo he leído por ahí muchas noticias sensacionalistas. Si es tu vivienda particular, tu vivienda habitual, sí, hombre, tú la puedes sacar... Allanamiento de morada. No, pero estamos hablando de cosas diferentes. Pues que luego la gente... por eso, aclarémoslo, porque yo veo por ahí muchas noticias sensacionalistas, veo a la gente comentar y eso me preocupa. Sí. Y yo matizo que alguna vez me ha pasado, digo, no, se ocupan tu vivienda. Ay, se ocupan tu vivienda, primera morada, fuera. Pero yo siempre he dicho, tu primera vivienda me refiero también a segunda, porque las hay, delito de usurpación. Y cuando hay dudas, policía te coge el DNI, no se pringa y se pira. Y lo vuelvo a repetir. Y hay un chaval ganándose, haciendo un cante en la plaza, y han venido 10 policías y se lo han llevado arrestado porque está allí ganándose un dinero, ¿vale? De la gente. Pues que no tiene trabajo. Pero no dejamos que se gane el dinero. Pero ocupan tu casa, viene el DNI y se van. ¿Tú crees que eso está bien? Pregunto, que lo dije en un podcast y lo vuelvo a repetir. A mí no me parece que esté bien. Tú juras la Constitución para defender al pueblo español, no al político de turno. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para acceder? ¿Para ascender? ¿Para qué? No, tú estás por el pueblo. Y si la policía y la Guardia Civil estuviera por y para el pueblo, los políticos, muchos estarían cortados de ala. Pero son los que manejan. Que no voy a entrar en política, te vuelvo a repetir, izquierdas y derechas... Así de claro lo digo. Si yo no me voy a cortar. Y que vengan 20 veces, lo voy a decir lo mismo. Y nos hacen enfrentarnos entre nosotros. Muchas veces cuando yo veo los podcasts y veo los comentarios que hace la gente, no, facha, no, y tú de izquierda, no, y tal. No. Pero a fecha de hoy la economía española es una de las... ¿De las qué? De las punteras de la Unión Europea. No, hemos superado a Alemania. Punteras. Si me has dicho hace un rato que ver gente durmiendo en la calle.
Vale, pero ¿En ¿por qué qué? quedamos? Pero Y gente vulnerable. porque Somos es- punteros. Si fuéramos punteros no habría gente en la calle. Vale, pero Déjate rollos. eso es otra cosa. Es un defecto del sistema. Es un defecto del sistema. Pero en cuanto a los datos económicos, podemos leerlos Vamos como el conjuntamente. culo. Sal de Son España y buenísimos. pregunta cómo nos miran desde fuera. Bien, ¿Sí? perfecto. La De gente puta quiere comprar madre. vivienda aquí. Sí. ¿Sí? Madre mía. Perciben una seguridad jurídica y social y la gente se quiere trasladar a vivir a España. ¿Qué comentábamos de Ibiza? Pues yo veo mucha gente joven, con estudios, con carreras, que se está yendo de España. Y a muchísimos empresarios. Realmente existen muchas oportunidades laborales, pero también tienes mucha gente que no quiere trabajar. Pues me acabas de dar la razón de todo lo que he dicho en el podcast. Bueno, Educación y respeto. Educación y respeto. No, pero es que lo que no quiero es generalizar. Mi discurso está enfocado a que la generalización no puede dar respuesta a la sociedad, porque la sociedad está compuesta por personas y cada persona es un mundo. Claro. Y lo que no yo podemos hablo ser desde es... mi perspectiva de lo que veo día a día. Por eso, que Si lo es que te todos quiero los decir días. es que yo no voy a adoptar una posición generalista porque no corresponde con la realidad. Pero Emma, generalizar es decir, todos los ocupas son mala gente, porque más o menos habrá alguno que no, ¿no? Ahora, no es generalizar el decir hay un problema con la desocupación en España, porque si no, no podríamos hablar de nada. Tendríamos que ir a preguntarle a cada uno con un micrófono y tal. Estoy de acuerdo. Entonces, no es. No va por eso lado los tiros, ¿no? Yo, de todas formas, antes de pasar a la distensión, un poquito, que al final se nos ha pasado ya una hora casi, ¿queréis un poquito acabar de definir vuestra postura cada uno respecto a este tema? Concretamente al de la ocupación. No sé, estas cositas se está discutiendo ahora últimamente, o no, por no dejaros con la palabra en la boca. Bueno, o sea, con referencia a la ocupación, o sea, evidentemente se está derivando una responsabilidad del gobierno al ciudadano. Entonces, lo que se tiene que realizar es la construcción de vivienda pública, insisto, y dar respuesta a esa problemática que se ha creado de personas que pueden estar en situación de exclusión social y dar una respuesta contundente por parte de la normativa vigente, como por ejemplo eliminar el delito de coacciones, por el corte de suministros en las situaciones de ocupación, porque no tiene ningún tipo de sentido, y básicamente pues para proteger la cohesión social, ¿no? ¿Conformes? Pensamos diferente. Ahí lo dejo. Bueno, a ver, yo creo que está bien que haya personas que piensen diferentes. Claro. Yo lo digo siempre, además, a diferencia de otras personas, a mí sí me gusta escuchar a todo el mundo, me gusta tener opiniones de todos los tipos y creo que se pueden decir de forma educada, ¿no? Por ir dando una dirección al podcast y distorsionarlo un poco, aunque me ha gustado porque lo habéis hecho muy bien y con mucho respeto y amor. Yo os voy a contar un caso que tuve que me chocó bastante, ¿no? De ver hasta qué punto llega a veces la gente, ¿no? Además, en un caso particular era aquí en Esplugas, a las afueras de Barcelona, y me llama un señor que tenía, pues él mismo tenía una casita que en su día imagino que valdría poco dinero porque el contrato, imaginaos, estaban pagando de contrato, era un piso de renta antigua, estaban pagando 3 euros ponía el contrato, ¿no? 3 euros y le pagaban el agua además. Hasta ahí estábamos. ¿Qué pasó? Que ese señor decía, oye, yo se lo tengo alquilado a una señora mayor, pero hace mucho tiempo que no la veo. Yo veo que están viviendo los hijos y yo quiero el piso para mi hija y lo único que me dijo es, oye, si resulta... Todo el mundo al final me dice lo mismo. Si las cosas están bien legalmente, pues estupendo, pero si hay alguien que se aprovecha, pues es lógico, ¿no? Que para que viva el hijo de otro, pues que viva mi hija, que se estará pagando ella misma un alquiler en Barcelona, al precio en los que estamos y tal, ¿no? Total, que hicimos la investigación y fijaros que esta señora llevaba ya fallecida 13 años. Uf. Que son 13 años viviendo casi puerta por puerta con el propietario y diciéndole, sí, es que está mi madre dentro, que no sale, sí, que está malita dentro en casa. 13 años con todas sus cuotas aprovechándose de esta situación. Y al final la experiencia un poco, tanto como pasa a veces también en los temas de despidos y todo lo demás, lo que quiere el propietario no es irte a un fichero de morosos, que quizás por responsabilidad se debería hacer, pero que lo que quiere es que acabe, ni siquiera reclamar todos los años que le han estado estafando, porque no tiene otro nombre la situación, y decir que acabe. Y lamentablemente nos enfrentamos a este tipo de cosas habitualmente, ¿no? Educación y respeto. Siempre lo diré. Tú en Suiza coges un quesito, dejas el dinero y nadie lo toca.
Esto no me lo he inventado yo, esto es real. Y en Armenia Ah, sí, también. el vídeo ese. El vídeo ese, ¿no? Que Es educación venden y queso respeto. y tú pones el dinero y te llevas el Es trozo que el de queso problema que es te ese, toca. la base sólida es de lo que te educan y lo que te dan de respeto en tu casa. Y cuando llegas arriba, pues es el resultado. Elegir En es Armenia renunciar. también pasa eso. Sí. Sí. Sí, yo dejo el verso tranquila ahí. ¿Y las leyes en Armenia son más duras o más laxas que aquí? Bueno, más o menos están a la par. Pero en definitiva es que es un país pequeño, todo el mundo se conoce y existe pues ese respeto mutuo, En ¿no? Rusia, si en Rusia también lo tienes, es un país enorme. Yo no he sacado todavía ningún ruso de aquí. Y para un ruso vale más la palabra que un contrato. Te lo digo, ellos están educados así de esa manera. He tenido rusos conmigo y amigos rusos tengo, y te lo dicen. ¿Tú encuentras diferencia de nacionalidades en la gente que tienes que echar? ¿De manera de pensar o de cómo? Ah, diferente. Sí, sí, de todo. Hombre, puedo decir, y ya lo he dicho más de una vez, que de cada 10 casos, 8 o 9 son gente no española. Hay mucho latino, muchos peruanos, muchos colombianos, que saben vender muy bien la moto. Hay también chavales, ¿cómo se dice? Marroquíes, hay de todo, pero mayormente son de fuera. Y es la educación. Pero rusos, te digo, no he visto ninguno. Y tú das la palabra a un ruso y no la cumples, y para la familia es una deshonra. Esto es real, pregunta. Te invito a que preguntéis. Vais a ver qué forma de educación y respeto. Sí, yo lo escuché que decían eso. Claro. Que es como, no hace falta firmar, que es la palabra y ya está. Yo trabajaba, hacía casas, era albañil, y mi padre y yo decía, ¿cuánto vale esta casa? 10 millones de pesetas. ¿Quieres algo o no? Empezamos a trabajar, dame 3 millones de pesetas. No sé qué. No había contratos como ahora. Y a mí eso me lo han enseñado así. Yo lo tengo. Y no hay problema. Yo no tengo problemas. Puedo, lo cojo, no puedo, no lo pago. No puedo pagar esto, me voy a otro lado. Pero no cojo lo que no me pertenece y no es mío. Y no piso tus derechos para los míos. Pero eso no depende de la nacionalidad, o sea, me gustaría que lo matizaras porque puede dar a entender otro tipo de aspectos. Es decir, Yo no he hablado de nacionalidad, he dicho claro, que los como rusos... has antes dicho No, yo me hago cargo otro como tipo de español. nacionalidad. No, claro, no. yo te digo que, por ejemplo, el vídeo que te he enseñado yo antes, la Sí. persona que estaba ocupando el inmueble era una española. Sí, y, sí. bueno, lo que te quiero decir es que no, la nacionalidad no es un factor No, no, determinante para ser ocupa o no ocupa. O sea, aquí la cuestión Totalmente. principal es una educación personal Totalmente. y, en definitiva, circunstancias personales por las que una persona decide aprovecharse del sistema y efectivamente permanece en el inmueble cuando sabe que no tiene que estar ahí. Eso es una falla del sistema y es una cuestión general independientemente de la nacionalidad. A ver, que te vuelvo a repetir, que a mí me da igual de fuera que de dentro. Yo trato a todo el mundo como me tratan, con respeto y educación. Yo no voy a generalizar, pero te vuelvo a repetir que de cada 10, 9 son de fuera. Que los puntos hay que poner sobre las is. ¿Cuántos casos has hecho? ¿Los no podrías sé. decir? Yo no soy de números de esto de 7.000 y el año que viene tengo 9.000, como hay por ahí. No, yo no lo sé. Yo lo tengo todo archivado en la oficina. Tengo un montón de casos y de hecho hoy hemos venido, yo vengo al podcast, mis chicos están en 3 y los 3 que venimos a hacer son de fuera. Dominicano es uno, colombiano otro y otro peruano. Que no los estoy juzgando, que esto es cuestión de educación, pero que de cada 10, 9 son de fuera. Las cosas hay que decirlas, Bueno, no pasa pero no nada. es una cuestión de educación, es decir, la nacionalidad no te da pie a ocupar un inmueble, o sea, esto hay que aclararlo también. Totalmente, ¿sabes? y es como tú muy bien has dicho, lo que te enseñan en casa, que también hay españolas que son complicados, pues si yo eso no lo estoy defendiendo ni poniendo en duda. O Vale, sea, al que final quede una claro. persona que decide incumplir la ley es una cuestión independiente de la nacionalidad. Sí, sí, Es totalmente. La educación la recibes en casa, es así. Es así, sí, ahí tienes razón. Pero los números son los números. Porque tú cuando salías antiguamente fuera de España, no sé, tú eres más joven que yo, pero mis abuelos salieron con un contrato y con un orden. ¿Sabes? ¿Que salían a dónde? A trabajar, estuvieron en Alemania. Y sin contrato no nos dejaron salir de España ni entrar tampoco.
Bueno, pero eso son cuestiones ya que si quieres entramos, pero yo creo que No hace falta. nos van a dar, van a ser muy largos. No hace falta convertirlo en debate Nos van a pegar. sobre inmigración. Soy Madrid. Ojo, que se puede hablar de todo ello. Si queréis, Sí. otro día hacemos debate sobre inmigración y sin. Mi mujer sin que papeletas. quede claro, mi mujer es extranjera. O sea, te lo digo así de claro. Yo no tengo nada en contra de los extranjeros. A ver si se van a tomar aquello. No. No, por eso que mejor matizarlo. Claro. No. Pero a ver. Claro, es que hay que. Yo creo que no se pueden ni decir las cosas al tuntún, ni también no decir las cosas, ¿no? Porque a veces. Pero además es que da absolutamente igual. Yo el otro día subí un vídeo y yo a veces doy detalles de los investigados. Como no te puedo decir que ha sido Emma con este apellido, pues digo alguna cosita. Pues tenía 40 años, tal, o alguna cosita. O vivía en Barcelona, vivía allá, ¿no? Pues entonces esto lo estaba haciendo durante mucho tiempo, no me ha pasado nada, hasta que el otro día dijo una palabra que era la palabra marroquí. Y dije que he investigado a un chico marroquí, joven, y era verdad. Luego me dijo, no, es mentira, no, es que era verdad, que era marroquí, pero no lo dije por nada. He dicho muchas veces colombiano, otro sitio, otro lado, no ha Sí, pasado nada. español, da igual. No, Sí, no ha da pasado igual. nada y no lo digo de ninguna forma. Y he recibido muchísimos insultos, amenazas, incluso por privado. No sé, no me parece ni que se tenga que decir ni que no se tenga que decir. No pasa nada. Se pueden hablar las cosas y no hace falta ni ocultarlo ni decirlo adrede porque en ningún momento era objetivo. Y si quieres otro ejemplo, por ejemplo, subí un vídeo con un compañero contando una anécdota de infidelidad. Y se ha convertido de repente el vídeo en un debate, los hombres sois malos o las mujeres sois malas. Y a mí es que me parece, como decía antes Ángel, que es que nos están enseñando a confrontarnos unos con los otros. Estamos Y yo no creo que sea politizando todo cuestión al de final, esto. claro. Y nos están diciendo ahora ya de qué podemos hablar, de qué no Y de podemos lo que no hablar. podemos Todo hablar. tiene que ver con la política. Si dices esto es que eres de tal. Pero bueno, la cuestión es que somos adultos, ¿no? Y tenemos la capacidad de entender por qué estamos aquí, qué es lo que queremos y si realmente lo que nos están diciendo beneficia nuestra vida diaria, nos nutre o no. Es decir, lo que quisiera es que también se empoderara a la ciudadanía para que tuviera conocimiento de que somos adultos, que en definitiva, independientemente del discurso político que recibamos, nuestra finalidad en la sociedad es vivir y convivir. Punto, no hay más. Os voy a decir una cosa, que yo he hecho muchos podcasts. Hagamos lo que hagamos y digamos lo que digamos, Te van a hatear. seremos juzgados. Porque el deporte rey en España, me da igual, españoles o no españoles, es juzgar y criticar. Así que prepararos, que tú todavía no has hecho ninguno. Uf, la que me estás liando, Daniel. La que me habéis liado, Ángel, Daniel. Pues nada, prepararos para el hate, como se dice en modernito, es hate. Y bueno, yo creo que tú, Emma... Déjame darte un dato más. Mira, yo, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la importancia de la nacionalidad, porque en definitiva vosotros lo Ojo, podéis... antes de que hables tú, perdón, un inciso. Yo no he dicho que nadie sea mejor ni peor por venir de un sitio o venir de otro. Yo digo que defiendo que hablemos con libertad y que cada uno, a mí me parece que vivimos últimamente en una dictadura de la opinión y del pensamiento terrible, que ya depende de qué no se puede decir. Y si alguien es de un país, no lo perdona. O sea, se puede decir todo. Y más cuando es verdad. Es lo único que he dicho. No juzgo a nadie y todo el mundo que me conoce lo sabe por su país ni por su raza, ni muchísimo menos. Pero al final, o sea, quieras o no, esos datos se interpretan de una forma u otra y lo que hacen es Pero las perjudicar la convivencia ciudadana y las personas que son de una nacionalidad y otra cuando no son ocupas o cuando no están infringiendo la ley se ven afectadas por el pensamiento del conjunto de la ciudadanía. Si vamos a entrar en ese ahí tema, está el problema. Sí, no, el problema no está ahí porque el problema depende no cómo se dice, sino cómo se interpreta cada uno y cada uno interpreta cómo está. Y te lo voy a decir más claro y alguna vez lo he dicho en un podcast. En España existe racismo, es mínimo. Porque si no, no seríamos el país más multicultural del planeta. Chinos, árabes, colombianos, de todos los sitios y de todas las partes. Aquí acogemos a todo el mundo. Aquí no hay racismo. Para mí, ojo, que para otra persona lo puede haber. Siempre hay algún idiota, ¿no? Que es racista, ese es idiota, que los hay. Pero aquí en España, si somos lo mejor que hay en el planeta. Yo el dato que os quería dar es que, por ejemplo, tengo una amiga que se dedica a la compraventa de casas de alto standing y recibió como críticas a su nacionalidad diciendo, oye, vete de mi país y deja de especular en España. Sí, Lo que te quiero a mí me decir es que al parece final... deleznable.
al final el hecho de incidir en la nacionalidad perjudica a los profesionales que vienen aquí a trabajar y que ejercen su profesión de tú a tú. Pero, Emma, yo en ese caso no he incidido en nada. O sea, simplemente estoy hablando y estoy aportando un dato, porque si no mañana diré, hemos investigado a una mujer y me dirán, claro, es que la tienes que dejar de mala por ser mujer. No, es que se puede tener que hablar y compartir. Además, yo, y lo voy a decir públicamente, yo no comparto, nos dedicamos a cosas diferentes, pero yo no comparto la estadística de Ángel. La inmensa mayoría, y te lo digan de mi despacho, que investigamos son españoles, por bajas fraudulentas, por pisos y por todo. La inmensa mayoría. O sea que no pretendo para nada dar un mensaje de cifras No, yo tampoco. o de tal. Si interpretáis así, o ese es su problema. Yo digo los números. Correcto. Claro. Porque tú eres de Armenia. Armenia. Vale, ¿te has sentido mal en algún momento comiendo con nosotros? No, la verdad es Pues que ya no. está, pues ahí Yo lo no. tienes. Pero bueno, y luego. Cuidado. No te pongas tan serio. Pues nada, chicos. ¿Algo que decir algo más o con esto ya nos despedimos? Nada, encantado. Pues nada, oye, encantado. La verdad que ha sido un gusto debatir. Creo que además el tema de la vivienda está calentito, teníamos ganas de hacerlo. Y nada, que una mesa maravillosa para hablar. La comida también ha sido genial. Y nada, nos despedimos. Gracias a todos los que nos veis y seguimos en otro podcast.